Devocional 2 de octubre, 1 Corintios 2, 4, 5, sabiduría o poder. Donde quiera que el Espíritu va hay poder. Muchos tienen la idea que todo lo que necesitamos es la palabra correcta, el programa, la técnica o el estilo. Lo que realmente necesitamos es el Espíritu Santo. Nos derrumbamos cuando nuestros intentos de testificar son recibidos con rechazo y escepticismo. ¿Estamos aprendiendo a hablar la verdad con compasión? ¿Contamos con el poder de Dios en lugar de nuestros propios recursos humanos? Dios no desea que tengamos una sabiduría que está fundada en hombres o en humanos, pues para tener un mensaje debemos de fundamentar nuestro conocimiento en Cristo. La sabiduría de Dios es la fuente principal de madurez para el creyente. Es un tesoro que debe ser debidamente apreciado, amado y alabado en el pueblo de Dios. Pablo desea que confiemos en el supremo poder de Dios para cambiar nuestras vidas. La predicación de Pablo no estuvo llena de palabras floridas. Pablo les entregó un mensaje sencillo. El poder del mensaje no está en su elocuencia, está en lo esencial, está en quien envía al mensajero. La sabiduría humana es insuficiente para entender o predicar este mensaje. Este debería ser uno de los más alentadores pasajes a cualquiera de nosotros que hayamos intentado ser testigo como cristiano. Cuando intentas hablar con aquellos que no son creyentes, que están cometiendo, que están cometidos en la filosofía de ponerse a sí mismo primero y que están buscando fama o fortuna, o sea lo que sea, encuentras que es muy difícil. Sientes mucha debilidad personal y temblor. Esa es la forma en la que sintió Pablo, y eso debería ser ánimo para nosotros. Cuando hemos recibido la salvación, a través de Cristo hay sabiduría si es que permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en la vida día a día. Solo los hijos de Dios tienen el privilegio de tener la sabiduría de Dios morando en ellos mismos. Sin embargo, para que podamos usar esa sabiduría, debemos crecer y esforzarnos en la vida espiritual. No pongamos la confianza en ningún poder humano. La entrega de un alma al Señor no depende de la voluntad ni de los esfuerzos del hombre, sino del poder convincente del Espíritu Santo. El mensaje de la cruz no necesita nada más. Querer agregar algo más es en realidad quitarle. Todos debemos hablar solamente del testimonio de Dios, nada de opiniones propias o psicológicas. La razón por la cual Pablo se sintió así es porque lo que estaba intentando decirles no estaba en línea con lo que el mundo quiere oír sobre sí mismo. No alimentaba el orgullo del hombre. No le hacía sonar como que era increíblemente importante. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A menudo nos sentimos tentados a pedir sabiduría para nuestros propios propósitos, pero la enseñanza es clara. La sabiduría divina no es para ser usada a nuestro antojo, sino como Dios quiere que la usemos. Tal vez esa es una de las razones más importantes del por qué muchas veces no recibimos la sabiduría que pedimos. Solo puede entender y apreciar el Evangelio aquel que se entrega a la influencia del Espíritu Santo, entendiendo que nos ha proporcionado un tesoro de verdadera sabiduría, y esto nos lleva a alcanzar madurez espiritual. La naturaleza misma del mensaje apunta a Dios, solo a Dios. Es poder de Dios y no la elocuencia del mensajero lo que le dan respaldo. En último caso, el poder del mensaje del Evangelio se refleja en la vida del mensajero, no en su elocuencia. Pablo deliberadamente rechazó la aproximación al orgullo, que está mal porque no ayuda al hombre. En lugar de ello, comenzó a hablar sobre este juicio de Dios, sobre el pensamiento, las actitudes y la sabiduría del hombre, y le dejó sintiéndose rechazado. Pablo no venía de una jornada como la de nosotros, que vamos a pasear y andamos como de vacaciones, y luego decidimos si vamos a ir a la iglesia, pues depende de cómo me siento. No, Pablo dice que cuando fui, Cristo es constituido sabiduría para el que cree. Respecto al propósito de Dios de cambiar el corazón y el destino del que cree, Dios escogió lo que no es para deshacerse
lo que es. Como cristianos debemos crecer en el conocimiento de la verdad para poder apreciar las verdades más profundas del Evangelio. La cruz, ese es el mensaje. Su necesidad, su poder, su suficiencia, ese es el único mensaje que puede transformar corazones. Pablo se sabe representante de un mensaje sin igual. Su responsabilidad es presentar el Evangelio sin aditamientos. Pablo sintió que sus palabras no fueron espectaculares. Se sintió que no impresionó a nadie con la forma en la que presentó esto. ¿Alguna vez te has sentido así? Sentado con alguien a testificarle y sentir como si no se tienen las respuestas apropiadas a las cosas. Cuando nos proponemos el enfocarnos en la preeminencia de Cristo, o sea, el ponerlo antes de todo, nos estamos ahorrando muchísimos problemas y ganando más bendiciones. Todo expuesto por Pablo era para que la fe descansara en el poder de Dios, en Cristo crucificado, donde no interviniese ninguna acción o método o sabiduría de tipo humano en la fe. Los grandes hombres, según el mundo, a pesar de toda su sabiduría y sus grandes conquistas, demuestran constantemente que no son dignos de confianza en el reino espiritual. Son hallados ignorantes e impotentes a la luz de la sabiduría que Cristo enseñó con tanta claridad. Hablar y proclamar el Evangelio es a la vez un tremendo privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Nadie debería tomarlo a la ligera. La fe del que proclama el mensaje y la fe del que lo escucha no puede jamás descansar en otra cosa que no sea el poder de Dios. Pablo no estaba desanimado. En Hechos nos dice que el Señor Jesús se le apareció en una visión y le dio fuerzas y le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando compartimos el Evangelio, cuando nos proponemos a hacer la voluntad de Dios, va a ser un trabajo incómodo. Pablo confiesa que la sabiduría adquirida por el esfuerzo intelectual puramente humano no es primordial ni indispensable para entender y predicar correctamente el Evangelio de Jesucristo. Afirma que lo más importante es tener un encuentro personal con Jesús. Desde entonces, Jesús empezó a revelarle el Evangelio. ¿Alguna vez creemos que es necesario conocer algo más que al Cristo crucificado? ¿El Evangelio? Y solo el Evangelio es nuestra primera necesidad. Si no conocemos a Cristo, no conocemos nada más. Somos absolutos necios. Al contar Pablo estos hechos y la historia con un gran sentido de debilidad y de la sencilla sinceridad de su corazón, el Espíritu de Dios comenzó a orar y la gente comenzó a venir a Cristo. Nuestra fe se denota en nuestro mensaje, o sea, tienes un mensaje. Compartir el Evangelio es algo opcional. Puedes elegir el no hacerlo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo se propuso humillarse y dejar fuera todo su conocimiento y sabiduría conseguida por sus propios esfuerzos carnales, para dejar al Espíritu Santo el completo protagonista de las conversiones de las gentes a Dios. Por medio del Espíritu Santo se imparte comprensión de la verdad a la humanidad. Solo pueden obtener una continua adquisición de conocimiento los que voluntariamente nos sometemos a la conducción y a la iluminación del Espíritu Santo. Ante esto, evalúa hoy sabiduría o poder. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos enseñas, Padre misericordioso, cómo debemos andar, Señor, por este mundo. Papito Dios, que siempre sea, Padre misericordioso, tu sabiduría, Padre amado, que no nos creamos, Padre misericordioso, más de lo que somos, como dice tu palabra. Que andemos, Señor Padre misericordioso, en las pisadas de tu Hijo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy sabiduría o poder. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si es sabiduría o poder. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.